Listo, entonces lo que vamos a tratar de hacer es esta página que está por aquí, a la muestra. Los que no pueden venir, pues les queda la grabación. Esta página la hizo Saray en es una página básica, pero tiene varios elementos importantes para esta vuelta que vamos a hacer en React. Eh, la página la hizo Saray en la charla de ayer. Vamos a tratar de replicarla lo más parecido posible. Es una página básica, pero tiene, como les digo, componentes que nos van a permitir tener un pensamiento de maquetación un poquito más amplio. Juan, perdón, es que se le escucha un poquito como escondido por allá, como si tuviera el micrófono dentro de algo, no sé. Pero bueno, pues aquí pega la cámara. Ahí se me escucha mejor. Sí, sí, ahí está mejor. También me corro más y hablo más fuerte. Si estoy hablando bajito, me comentas. Entonces, hay varios elementos que nos van a permitir tener un pensamiento, por así decirlo, de maquetación, que es diferente al pensamiento de programación, no tiene nada que ver. Entonces, primero empecemos con qué va a ser la página y con esta breve diapositiva vamos a entender ciertos conceptos. Vamos a empezar por qué es vamos a empezar por un contexto mobile y un contexto de web sobre la maquetación. En mobile se maqueta, en web se maqueta, simplemente que no se tiene que ver como maquetación con HTML puramente mobile, pero se puede lograr también con el mismo pensamiento, con la misma idea, se puede lograr algo en mobile similar a web. Vamos a hablar de lo que es el Box Model, eso va a ser un brochazo meramente, no vamos a profundizar en lo que es esto, pero les voy a dejar eh, como sentar las bases de lo que puede ser para que lo chequen más adelante. Vamos a hablar de lo que es main axis, cross axis, alineación y justificación, que me parece que son las cosas que muchos todavía se enredan en esto. Y bueno, yo también me enredaba, ¿cierto? Entonces, precisamente por eso. Entonces, empecemos con el contexto mobile y el contexto web. Aquí no hay ninguna diapositiva que nos hable de eso, simplemente soy yo hablando. Cuando hablamos de mobile, podemos hablar de un celular, una tablet o algún otro dispositivo mobile, ¿cierto? En este caso vamos a centrarnos en los dispositivos celulares, sí, en los celulares, iPhone, Android, lo que sea, celulares. Eh, ¿Qué pasa con los celulares? La distribución de los elementos en un celular, o sea, el enfoque principal que ellos tienen es la columna. Aquí tengo mi calculadora, entonces un celular es como una calculadora. La columna, o sea, así de manera vertical, es el enfoque principal de la distribución de los elementos en un celular. En una pantalla es como si tuviera algo así, una pantalla hablando pues de la web, en un navegador, normalmente la web la hemos asociada a computadores portátiles, la hemos asociada a computadores de escritorio, sin embargo, pues uno puede abrir un navegador desde el dispositivo móvil, ¿cierto? Pero cuando hablamos de programación web, nos estamos refiriendo principalmente a una pantalla un poco más grande que un celular, ¿cierto? Eso es claro. Y la orientación aquí de los elementos, la distribución, lo principal es la horizontalidad, ¿sí? Como tenemos una pantalla más amplia, tenemos que aprovecharnos de esa pantalla amplia y aprovecharla de manera horizontal, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿cierto? Teniendo eso claro, existen paradigmas o diseños, estrategias de diseños que se llaman Mobile First Design, que es para la web, que lo que nos permite es desarrollar primero la versión mobile de nuestra aplicación web. Cuando es la aplicación web, una aplicación que se abre desde un navegador y que normalmente se usa el computador portátil o computador de escritorio. No estamos hablando de que esa aplicación web se pueda abrir desde un celular. De poder, sí se puede. Google Chrome existe también para mobile, ¿cierto? Pero en este momento estamos enfocados en la parte de computadores de escritorio. Perdón, portátiles o un computador de escritorio convencional. Entonces, existe ese modelo, esa paradigma o ese estilo de diseño que nos dice, hey, concéntrese en la parte web, pero concéntrese en hacer primero el diseño mobile de esa aplicación web. Y luego usted la va escalando hasta que llega el punto en que eso quede así, de manera horizontal. No pasa nada.
Pero no importa si usamos Mobile First Design primero. Lo importante es que estamos en la web y ya tenemos que visualizar, hablando nuevamente, portátiles, computadores, tenemos que visualizar el plano horizontal como nuestro plano principal, porque estamos en un computador portátil, ¿cierto? Estamos en un plano horizontal. ¿Que la abrimos en una tableta? Sí, pero es un plano horizontal, o sea, es un plano que se presta más para la horizontalidad, lo mismo que un portátil. Nadie usa un portátil volteado, ¿cierto? Ni un computador. O sea, hay pantallas, obviamente monitores, que nos permiten tener verticalidad, pero eh, se entiende el punto que estoy tratando de hablar, es la horizontalidad de las páginas web, ¿sí? De las aplicaciones web, perdón, no de las páginas web, aplicaciones web. Listo, entonces, teniendo ese contexto, en mobile es importante la verticalidad, en web es importante la horizontalidad. Ahora sí hablemos de lo que es el Box Model. El Box Model es el modelo tradicional de CSS. Lo mismo tradicional es que es, por así decirlo, más viejito que Flexbox. Más viejito que Flexbox significa que es el que uno, en lo que uno pensaba antes cuando iba a desarrollar una página web, bueno, o una aplicación web, o un sitio web con muchas páginas web, ¿cierto? Y así indiferente la terminología. Entonces, en un sitio web o una página o muchas páginas, una aplicación web, una plataforma web, lo que sea, que tuviera una página HTML, al momento de nosotros tomar CSS y aplicárselo, el Boxboy lo que nos decía es, listo, yo lo que represento es la forma en la que esos elementos usted los va a estar mostrando en su página web. Entonces ahí dice, especificando cómo se calculan y se aplican dimensiones de un elemento. Es decir, se tiene que especificar cómo, qué tan ancho es su elemento, es que especificar cómo se va a comportar respecto a otros elementos, respecto al elemento padre que él tiene, qué borde va a tener, qué márgenes va a tener, que eso es respecto a otros elementos, padding es respecto a él mismo, y pues los bordes y el contenido que viene siendo pues, el content. Entonces, los elementos importantes del box model son cuatro, por así decirlo. El content, que es el contenido real del elemento. En este caso, en la diapositiva que estamos viendo en pantalla, tenemos una caja, esa es una caja completa. ¿Cuál es el contenido de este elemento? Cuando yo hablo de caja, hablo de un div. ¿Cuál es el contenido de este elemento? Es el texto que dice Box Model por allá, el cuadro que dice que es un cuadro azul que está por allá, pero el elemento padre es el que agrupa esos dos cuadros, el cuadro azul y el cuadro blanco. Podemos ver que el cuadro azul tiene una breve sombra por aquí, podemos ver que tiene un texto por acá, podemos ver que el cuadro blanco tiene varios párrafos, un párrafo, otro párrafo, y eso podrían ser unos LU o unos IL enumerados, ¿cierto? Unas enumeraciones. Eh, entonces, ese es el contenido de mi elemento, ¿sí? El padding es el espacio entre el contenido de mi elemento y el borde del elemento. ¿Cuál viene siendo el borde del elemento? El tamaño de mi pantalla, o sea, todo esto, por donde va pasando el cursor. Todo eso viene siendo el borde, ¿sí? Del elemento. Entonces, el padding viene siendo esta distancia que hay desde este contenido de aquí hasta acá, de aquí hasta acá, de aquí hasta acá, de aquí hasta acá. Para este título, Board Model, guión modelo tradicional CSS, su padre el elemento de referencia que él tomaría no sería el cuadrado grande, sino que tomaría como referencia el cuadrado azul. Sí, esto sería otro div, metido de otro div para poder armar esto y tomar como referencia el cuadrado azul. Entonces él, para calcular el padding de la izquierda, o sea, este pedazo que está aquí, lo calcula referenciando el padre. Ah, que mi padre es el azul, listo. Yo calculo el padding de acuerdo a eso, ¿sí? Entonces sería como el borde del azul, que viene siendo, en este caso, el mismo borde del cuadrado grande, que está enmarcando el azul y el blanco, y pues se mueve hacia el interior. Entonces, es hacia adentro, el padding es hacia adentro y va desde el espacio entre el contenido y el borde del elemento, ¿listo? Aquí también hay un padding top, que lo que está haciendo es mover desde arriba hacia abajo este texto, ¿sí? Por eso es padding top, porque es desde el top, pero va hacia adentro del elemento, es decir, que se está moviendo este boss model, ese título, se está moviendo en el interior del elemento. Ahora bien, el border, ¿qué viene siendo el border? Es una línea que redondea
que rodea el contenido y el padding. Normalmente vemos border width, border color y border style cuando hablamos de border, vemos ese tipo de propiedades. ¿Cuál viene siendo el borde aquí? Mire que esto quise que pusiera un bordecito, ¿cierto? No necesariamente puede ser un borde, pero es como si fuera un borde de esta diapositiva. Listo. Si yo le pusiera un border de un píxel negro, todo esto se rellenaría de negro, todo el cuadrado azul. El margin es el espacio que separa un elemento de otros elementos hacia afuera. Es decir, es como tomar distancia en la vida real con otra persona. O sea, yo le pongo la mano y esa persona va a estar separada de mí todo lo largo que sea mi mano. Ese es el margin, ¿sí? Ese es el margin, es hacia afuera. Es yo como elemento separo cosas hacia afuera. Entonces, si a mí me dicen margin medio brazo, entonces yo pongo medio brazo, ¿sí? Ahí estoy poniendo medio brazo, no sé pensar, pero medio brazo y esa persona va a estar separada de mí de medio brazo. Margin un brazo, yo estoy alejando el brazo, ¿sí? Y esa persona se alejaría de mí un brazo. Margin un país, esa persona se alejaría de mí todo un país, ¿sí? Y el padding es lo contrario, es hacia adentro, ¿sí? Hacia adentro vendría siendo como, no sé, en un ejemplo de persona, no sé cómo sería, pero en un ejemplo de una oficina, tenemos que los bordes de la oficina son la pared y el padding es la distancia que hay desde la pared hasta el escritorio de una persona. No sé, la regla de la oficina es, ningún escritorio puede estar recostado contra la pared porque me rayan la pared, ¿cierto? Entonces es el padding, entonces ustedes hacen un padding. ¿Por qué? Porque está contenido. El padding aplica para elementos que están contenidos dentro de un elemento y su borde. Entonces los escritorios están contenidos eh, los escritorios están contenidos de cuatro paredes en una oficina. Entonces el padding es la distancia entre la pared y el escritorio. Los, la oficina, digamos que al lado de la oficina hay una bodega, pero esa bodega no puede estar pegada a la oficina porque la bodega lo que hace es fabricar, no sé, artefactos explosivos. Entonces, ahí hay que hacer un margin entre la oficina y la bodega. ¿Se entiende esa parte, cierto? Margin y padding. Bueno, en todo caso, el box model nos obligaba a pensar en esto y a pensar en otros conceptos como el tamaño de los componentes dentro de otros componentes. Entonces eso era muy maluco porque entonces uno le tocaba estar, eh, bueno, si yo quiero una caja de 100 píxeles y quiero que esa caja tenga un borde de 2 píxeles, es decir, que la pared sea de 2 ladrillos, por así decirlo, yo tengo que restar a mi caja de 100 tengo que restarle 2. ¿Por qué? Porque ya le estoy aplicando un border de 2. El border va ampliando la caja. Entonces, ¿qué pasa si tengo un border de 5 píxeles y una caja que quiero que mida 100? Realmente tengo 15, dependiendo su box sizing. ¿Sí? La propiedad box sizing lo que nos dice es si va a tomar o no va a tomar el borde como tamaño de la caja. Me explico. Si yo tengo una caja de 100 que no tiene bordes, la caja mide 100 píxeles, ¿sí? Y no tiene borde, y la meto dentro de otra caja que mide 100, pues la caja va a casar perfectamente, ¿sí? Es como yo meter una pieza de 100 metros dentro de un edificio que tiene un ancho de 100 metros. Va a cajar perfectamente. Pero si yo le pongo un borde a esa habitación o a esa caja, si yo le pongo un borde de, de 2, ya no serían 100, sino que serían 102. ¿Sí? Serían 102. ¿Por qué? Porque hay un borde que le está dando la vuelta, o sea que hay una pared allí de dos ladrillos más. Entonces, si yo trato otra vez de meter esa habitación dentro de ese edificio que mide 100 de ancho, ¿qué va a pasar? Pues que va a quedar un pedazo afuera. Para evitar que un pedazo quede afuera, lo que se hace es utilizar el box sizing y el box sizing tiene varias propiedades, que sería content box y border box. Box sizing, border box, lo que hace es que, listo, vos tenés tu caja de 100 y le metiste un muro de 2 píxeles alrededor, te la encoge. O sea que tu caja ya no va a ser de 100, tu caja va a ser de 98 para poder aplicarle ese border de 2 y quedar de 100 y que caje perfectamente en el tamaño de la caja principal. ¿Se entiende esa idea? Bueno, en todo caso, eh, había que estar calculando, había que estar pensando en, Pregunta, pregunta. ¿Ese es el box sizing o el box border? Lo que estabas explicando ahí. ese es la propiedad se llama box sizing y
el valor de esa propiedad que le estamos dando para ese ejemplo de que encaje perfecto, o sea, que le reste, se llama border box, ¿sí? Ah, ok. El otro es content box, que lo que hace es la caja queda levantada, queda salida, ¿sí? Ah, listo, usted mide 100, pero usted tiene un border de 2. O sea, que usted mide, en realidad, usted mide son 102, pero donde yo la quiero meter, solamente hay espacio para 100 píxeles. Por tanto, usted, como tiene un content box, la voy a sacar. Entonces queda como levantada. O sea, es como que pues, visualizate la habitación con un pedacito más ahí de muro que vos no tiene sentido que esté ahí. ¿Listo? Es eso. Queda sobresalido. Entonces, había que estar pensando en eso, y ese era el modelo pues tradicional, el box model, el modelo basado en cajas. Y esas son las propiedades del modelo basado en cajas. Esto no se dejó de usar, esto se sigue usando, muchachos. Uno sigue usando la propiedad margin, uno sigue usando la propiedad border, padding, uno sigue usando todo esto. Sin embargo, ahorita ya hay ¿cómo decirlo? Otros estilos de layout. El box model es un layout de CSS. Hay otros estilos más flexibles, y la palabra lo dice, más flexible. Ya vamos a ver cuál es el que sigue. Entonces, esas son las propiedades. Miren, si este borde aquí mide 5 y el contenido de mi caja mide, o sea, mi caja es todo esto, y mi caja mide 100, ya tengo 105. Pero yo le estoy dando un padding, el padding no hace que el tamaño sea grande, dependiendo o sea, depende del contenido. El tamaño de la caja se va a ampliar dependiendo del contenido. Si el contenido es muy amplio y yo le doy un padding muy grande, quiere decir que la estoy contrayendo demasiado, el contenido no va a caber, entonces mi caja se va a desbordar, ¿sí? Es como en una habitación, meter en una habitación que quepan 5 escritorios y que yo les diga que tienen que estar separados 10 metros de la pared. Esos escritorios deben estar separados 10 metros de la pared. ¿Dónde van a caber los 10 escritorios si deben estar separados 10 metros de la pared? No van a caber, ¿cierto? Entonces se van a desbordar, no se distribuyen bien. Entonces ya mi caja, suponiendo pues todo correcto, mide 100, mi border mide 5 y el margin que yo tengo respecto a otros elementos es de 5 también. ¿Cuánto mide esta caja en total? Mide 105. El margin, cuando lo miramos, nos damos cuenta que el margin también suma, entonces esa caja mediría 110, ¿sí? Algo así. Entonces, son cosas que se tenían que tener en cuenta y era un poquito fastidioso cuando queríamos distribuir elementos de forma horizontal, de forma vertical. ¿Cómo se distribuyen los elementos con un box model? O sea, con el modelo, con el layout box model. Hay dos propiedades muy importantes, inline y block. Eso normalmente se ve como display inline, display block. ¿Qué significa esto? Inline significa, perdón, estas dos cosas es la forma en cómo se comportan los elementos dentro de la pantalla, es decir, la forma en la que se van a distribuir. Pero ¿qué pasa? Hay unos elementos que por defecto ya vienen con un layout, perdón, con un display. Hay unos elementos que por defecto son inline, hay otros que por defecto son block, ¿sí? Entonces, y hay otros que ustedes pueden cambiar su comportamiento. Usted quiere que sean inline, usted quiere que sean in block, y ahí es donde entra la vuelta, que no le toca estar pensando en varias cosas. Ah, esto es inline, esto es block, esto es inline, esto es block. No, eso no era fastidioso porque esa era la costumbre que se tenía, ¿cierto? Esa era la forma que había de hacerlo, entonces no era fastidioso, pero cuando uno le demuestran algo más, uno lo compara, uno dice, oh, vea, está como interesante esa otra, es como cuando, eso aplica para todo en la vida. Cuando uno va a un restaurante, a uno solo, solamente a un restaurante, el restaurante del barrio, y uno piensa que es el mejor, uno, ah, es el mejor, pero cuando uno prueba otro restaurante, ahí uno se da cuenta, oh, no era tan, no era tan el mejor, o sea, es bueno, pero no era tan el mejor. Aplica para todo, para las personas, para la vida, para las tarjetas de crédito, para los bancos, para todo aplica eso. O sea, la experiencia te va dando, la experiencia de probar, experimentar diferentes formas de algo, te va dando eso de poder discernir, de poder dar una opinión crítica de lo de si es bueno, si es malo, los beneficios que tenga, las ventajas, etcétera. Entonces, ¿qué significa inline? Inline significa fila. Ustedes ven display inline, ustedes piensan en una fila, muchachos. Es una fila. Los elementos se distribuyen en forma de fila y ocupan solo el ancho necesario. Es decir, que si yo en fila tengo estas dos cosas, estas dos cosas. Si yo agrego una cosa en la pantalla, se va a poner a este lado de la pantalla. ¡Pam! Se pone ahí. Si yo agrego otra, como es un elemento inline, se agregaría al lado. Y si yo agrego otra, pues se pondría al otro lado. Y así.
en una fila y ocupan el tamaño que ellos necesiten. Es decir, que si yo agrego algo muy grande, como por ejemplo esta cosa, yo la agrego y se pondría así, ocuparía todo, miren que ocupa todo el ancho de la pantalla y miren que es tan grande que ni siquiera se ve, ¿sí? Porque están inline. Entonces ocupa solamente el tamaño necesario, pero si su contenido es muy grande, pues va a ocupar todo el tamaño necesario. Etiquetas inline, a menudo vemos la etiqueta A, span, strong, M y la etiqueta image y en otras más, ¿cierto? El contenido en bloque es lo contrario, es columna. Son elementos que se muestran en bloque o en columna y ocupan todo el ancho disponible. Cuando digo que ocupan todo el ancho disponible es lo siguiente. Este elemento, yo lo pongo aquí, digamos que es en bloque. Ustedes creen que él está ocupando solamente este pedacito que se ve ahí, perdón, este pedacito que se ve allí. Pero realmente le está llegando desde aquí hasta acá, hasta el final de la pantalla. No sé si ustedes están viendo mi cámara encendida, pero yo estoy dando la demostración como en el marco de la cámara. ¿Sí se logra ver o no? Sí, bro, sí se ve. Listo. Entonces, en un elemento que esté en block va a ocupar todo el ancho. O sea, el elemento puede ser una letra A, pero él realmente va a llegar de aquí hasta acá. Va a ocupar todo el ancho de la pantalla, a menos que vos le digas lo contrario, ¿cierto? Vos le puedes decir lo que vos querás al elemento. ¿Y qué pasa? Si yo agrego otro elemento, ¿dónde creen que se agrega? ¿Aquí al lado o aquí abajo? Abajo. Exacto, se agrega acá. ¿Por qué? Porque estamos con elementos block, o sea, display block. Se va a agregar en modo de columna, se va a agregar abajo y va a ocupar lo mismo de aquí hasta acá. En fin, eso también había que pensarlo mucho. Yo ahorita en las páginas que he hecho, muy raro utilizo un display inline, muy raro utilizo un display block. Sí, a veces sí es necesario, ¿cierto? Pero muy raro. ¿Por qué? Porque ya tenemos otras herramientas que nos permiten la distribución de los elementos de una forma más flexible. Esta palabra flexible no la estoy diciendo en vano, es porque esto no era tan flexible. Esto era como construir una casa a punta de solamente, perdón, construir un puente a punta de meramente la mano del hombre, ¿sí? Era muy rústico. Luego, lo que vamos a ver es como construir un puente, un túnel, como el túnel del Toyo, pero con maquinaria. O sea, ya hay una ayuda, ¿sí? Ya la parte humana ya se relaja un poco más. Entonces, ya vamos a hablar de Flex. No vamos a profundizar en Flex porque lo vamos a ver, pero en Flex tenemos lo siguiente. Tenemos el main axis y el cross axis. Miren que aquí hablábamos de inline para decir que el elemento iba en fila y block para decir que iba en columna. En Flex no se habla de eso. Flex es el otro layout de CSS que vino después del box model. Y aquí no hablamos de inline y no hablamos de block. Hablamos de el main axis y el cross axis. El main axis, muchachos, va a depender de la dirección, ¿sí? Si la dirección que vos le diste a tu caja, digamos que yo a la pantalla donde yo estoy mostrándome, a esa pantalla le dije, a ese cuadro le dije, hey, los elementos de ahí de esa pantalla se van a distribuir, perdón, la dirección va a ser fila. La fila es por defecto, o sea, en una pantalla de computador, como les digo, en una página web, los elementos por defecto se distribuyen en forma de fila. O sea, su dirección es una fila, así, es horizontal. Entonces, el main axis de una pantalla de computador por defecto es horizontal, es decir, que los elementos, cuando usted los empieza a agregar, van de izquierda a derecha. Otro le pone aquí, otro le pone acá, otro le pone aquí, otro le pone acá. De izquierda a derecha. ¿Listo? Ese es el por defecto. Y el cross axis es el otro eje que queda, porque aquí estamos hablando de dos dimensiones. Eh, Horizontal, vertical, X y Y. No estamos hablando de nada más, de profundidad ni nada de eso. Entonces, el cross axis es el eje que queda. ¿Y cuál es el eje que queda? Pues el vertical. Entonces, el cross axis va a trabajar los elementos de arriba hacia abajo, de top hacia el bottom, de arriba hacia abajo. Si yo le digo a mi elemento, a este cuadro, le digo, hey, la dirección que usted va a ocupar ahora es row reverse. Es lo mismo. Mi eje principal va a seguir siendo el horizontal, ¿sí? Ese va a ser mi eje principal, pero ya la distribución no va, como es row reverse, ya no va a ser izquierda-derecha, sino que va a ser de allá para acá, de aquí para acá. Derecha, izquierda. No sé si eso se ve como derecha-izquierda, pero esta es mi derecha y esta es mi izquierda. Listo. Y el vertical sigue siendo lo mismo porque no estamos afectando el eje vertical, no estamos afectando el cross axis. Listo.
Si yo ahora le digo, hey, mi distribución en esta caja va a ser, perdón, la dirección va a ser columna, ¿sí? Ya el eje principal cambia. ¿Por qué? Porque hay que aplicarle sentido común a esto. En una columna, ¿qué es lo que más importa? Pues estoy hablando de una columna, lo que más importa es la verticalidad, porque una columna es, por así decirlo, parada, ¿cierto? Es parada. Entonces, perdón, es parada, no, es vertical. Vertical. Entonces, el main axis ahora es el vertical. Por tanto, cuando usted empieza a agregar elementos en su marco, él se va a agregar. El primer elemento se va a agregar en la esquina superior izquierda, siempre, de su pantalla. El siguiente se va a agregar inmediatamente abajo. Y el siguiente abajo, aquí están. De manera top bottom, de arriba hacia abajo. Y el cross axis sigue siendo el horizontal. O sea, perdón, es el que queda, o sea, el horizontal, ¿sí? No cambia, miren que no cambia media axis, cross axis, no cambian. Los que cambian son las orientaciones, si es vertical, si es horizontal. Dependiendo qué, cambian dependiendo si estamos trabajando en filas o en columnas. Ya saben, si estamos en filas, en row es por defecto, o sea, esa es la que llega por defecto, sin usted hacer ninguna configuración. Ya sabe que es horizontal, el eje principal. Ya entonces, si usted sabe que el eje principal es horizontal, ya sabe cuál es el cross axis. El cross axis es el que queda, el vertical. Listo, si estamos trabajando en flex direction column reverse, eso sería que lo pongan aquí, tas. Entonces usted agrega un elemento, se pone aquí. Segundo elemento se pone acá. El tercer elemento se pone aquí, o sea que va de abajo hacia arriba. Ese es el main axis sería el vertical y el cross axis sería el horizontal, ¿cierto? ¿Es claro más o menos esto? Sí, bro, pues yo lo entiendo. Breve. Alineación. Bueno, alineación, cuando digo alineación estoy hablando desde align. ¿Se han visto estas propiedades en CSS? Align items, align contents, align cell, ¿cierto? Sí, Bueno, bueno, esto es muy importante lo que vimos aquí para poder entender esto. O sea, para poder entender eso, no, para poder visualizar esto en la cabeza de una vez y no ponernos a improvisar. Sí, se puede poner a improvisar uno, ¿cierto? Es válido. Sin embargo, con esto que vimos acá, podemos tener una perspectiva más clara de esto. El align o la alineación, hablando de la web, cuando la dirección por defecto es row, ¿listo? ¿Qué significa que la dirección por defecto sea row? Significa que nuestro main axis es el horizontal. La alineación, muchachos, siempre, siempre la alineación o sea, el align va a aplicar a los elementos de manera cross-axis. No digo de manera vertical ni horizontal, sino va a aplicar en el cross-axis. Si su cross-axis es vertical, pues ahí aplica el align. Si su cross-axis es horizontal, ahí aplica el align. Siempre es en el cross-axis. Entonces tiene que tener claro cuál es su main para poder determinar si usted va a utilizar una propiedad de alineación o de justificación. Entonces, para ver esto de una manera más simple, ya sabemos que por defecto es row. La dirección de la web es row, es una fila, es en fila. Y si tenemos una fila, ya sabemos que el eje principal de una fila es el eje horizontal. Por tanto, si yo tengo elementos distribuidos de esta manera, yo tengo dos elementos aquí, ¿sí? En fila, están en fila. Y yo les digo align items center, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Los va a, los va a manipular es en el eje cross axis. ¿Cuál es el eje cross axis cuando estamos con un eje principal en horizontal? El cross axis, pues el que queda, el vertical, ¿cierto? Entonces lo que va a hacer es centrarlos en vertical, a ellos mismos, en vertical. Entonces, ¿qué va a hacer? Usted va a ver que ellos no van a hacer nada, ellos se van a quedar ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque en vertical ellos ya están centrados, ya ellos están en la columna, en vertical. Ahora, veamos la justificación. La justificación, cuando la dirección por defecto es row, la justificación siempre aplica al main axis, pero si por defecto estamos en row, va a aplicar a horizontal. Entonces, si yo le digo justify content center, va a centrarlos en el main axis, es decir, que lo va a poner aquí, ¿sí?
porque los va a centrar en una fila. Los va a centrar donde está parado el main axis. El main axis es una fila. Bueno, es horizontal. Bueno, lo centro aquí. ¿Listo? Siempre va a aplicar el justify content, justify item, justify cell. Siempre aplica en el main axis. Si el main axis es vertical, y estamos aquí, y el main axis es vertical, y yo le digo justify center, ¿qué va a hacer eso? Nos pone aquí. ¿Sí? Ahora, mi main axis es el vertical, ¿cierto? O sea que el cross axis sería el horizontal. Y yo le digo cross axis, yo le digo, perdón, align items, center, en el cross axis los va a centrar. Perdón, sí, en el cross axis los va a centrar. Y el cross axis es horizontal. ¿Dónde creen que ponen los elementos? ¿Aquí o aquí? En el centro. No. Pero, ¿cuál centro? ¿En este centro o en este centro? ¿O en este centro? En el que acaba de señalar, en el de la mitad. Pues si el cross así, me está diciendo que está haciendo horizontal, ¿verdad? Sí, Horizontal. Sí, debería ser ahí como que la mitad, pues como de la pantallita donde se está mostrando. no, lo pone aquí. Ah, Ya bueno, casi. me Pero para que acerqué. lo, pero para que lo ponga aquí en el centro, o sea, donde está como mi nariz, necesito justificarlo también al centro. Y lo justifica al centro. ¿Sí? O sea, necesito moverlo en columna, o sea, de arriba hacia abajo. Entonces, el justify content, si el eje principal es columna, pues lo va a mover en columna. O sea, necesito primero bajarlo con el justify content en una columna centrada y luego ponerlo acá. Y ahí sí queda aquí. Pero necesito las dos para poder hacer eso. Necesito las dos. Pero bueno, ya más o menos se entiende la idea de por qué era importante entender los ejes cross main y, perdón, sí, los ejes cross y main. Y listo, muchachos, esa es la justificación. Y aquí están unas referencias para que lean más sobre el Flexbox, el Fox Model y todo este cuento. Y acá, pues, la página oficial de Mozilla, donde te hablan también de esto. Entonces, aquí te hablan del main axis, te dicen que el main axis en el Flexbox está definido por la dirección asignada a la propiedad Flex Direction. Dice que hay 4 posibles valores que son row, row reverse, column y column reverse, que es lo que yo le he explicado. Entonces, aquí dice, eligiendo row, tu eje principal sería a lo largo una, de una línea, perdón, sería en línea, ¿sí? Es decir, que sería horizontal, pues. Eso es lo que están tratando de decir ahí. Sería horizontal. Esa sería tu distribución horizontal. Si estás hablando de row o row reverse. Pero si tu dirección, o sea, si tu flex direction, así como lo dice acá, flex direction, ya no es una row, ni row reverse, sino es una column reverse, pues tu eje principal ahora correrá a lo largo de arriba hacia abajo, ¿verdad? Será en bloques, dice in the block, pero pues nadie usa block, o sea, no es como que le use la palabra reservada block, sino que se distribuyen de manera vertical, en una columna. Y pues acá hay un montón de cosas para seguir leyendo. Cross axis, lo mismo, depende eh, dice que es perpendicular al eje principal. Estamos en un plano, ¿cierto? Un plano normal, XY. Entonces dice, además, si tu flex direction es row reverse, bueno, es lo mismo, ¿no? Si estamos hablando de que el cross axis es perpendicular al main axis, pues es el que queda. Si estamos en fila, ya sabemos que en fila es horizontal, entonces queda cuál es vertical. Se acabó. Entonces mire que manipule los elementos de arriba a abajo, o sea, en una columna. Si por el contrario nuestro main axis es la columna o la columna reversa, nuestro cross axis sería la verticalidad, no, perdón, sería la horizontalidad, ¿sí? Aquí dice que el cross axis entonces estaría a lo largo de una fila. Va a alterar los elementos de manera horizontal. Y bueno, ya, aquí tenemos unos iconos y creo que eso sería todo. Vamos a hacer alguna duda, si no, vamos a tratar de codificar la página que les mostré. La voy a volver a mostrar para los que llegaron después. Fue una página sencilla, esta página la hizo Sarai en el taller de ayer. Vamos a tratar de replicarla, ella la hizo en HTML y CSS solito. Entonces, por tanto,
este elemento le tocó repetirlo, este elemento le tocó repetirlo, le tocó repetirlo, le tocó repetirlo, y así sucesivamente con varios elementos que aquí le tocó repetirlos. Como vamos a trabajar con React y vamos a tratar de maquetar en React con Tailwind, vamos a tratar de componentizar cosas para no repetir tantas cosas. Entonces empecemos a crear el proyecto. Ya me imagino que ustedes saben cómo se crea un proyecto. Con una preguntita que yo tengo. ¿Cierto que todo eso de Flex es lo que hace que las páginas web sean responsivas? ¿O eso es otro concepto, pues, que suma más cosas? Eso es otro concepto que somos más cosas. Normalmente se suele confundir porque si Flex tiene propiedades de flexibilidad en sus cajas dependiendo la construcción de tus cajas. Si tus cajas se construyen con valores fijos, ahí no importa Flex. Si se construyen con valores no fijos, sino dinámicos, como 90%, 50%, pues sí, a medida que vos la vas poniendo pequeña, él va tomando el 50% y el 80% del tamaño que tiene disponible, o sea, tamaño del dispositivo en el que se va visualizando. Pero eso no significa que sea responsive. Responsive es un concepto que involucra cambios de visualización, cambios de gestos. Es un concepto que lleva muchas más cosas, ¿cierto? Cambios de distribución también. Por ejemplo, YouTube se ve así en su página. Pero si yo trato de darle F12 y llevarlo más pequeño, va cambiando no solamente el tamaño de las cajas, sino la distribución de las cosas. Miren, por ejemplo, esta cosa que está aquí en lateral, que dice inicio, shorts, toda esta vaina, va a cambiar. Flex no necesariamente hace eso. Eso lo hace el responsive design. Eso va a cambiar en algún momento. No me va a quedar mal, pues YouTube. Joder, no cambió. Bueno, si lo ve aquí, tampoco cambió. ¿Por qué no cambió? Bueno, eso debía haber cambiado, ¿cierto? A ver, eso queda malísimo. Pero bueno, bueno, mire que sí cambia, pero no lo pone acá abajo, lo deja aquí arriba, como una hamburguesita, ¿sí pillan? O sea, ya no es visible, lo deja como una hamburguesita. O sea, no es visible, aquí es visible, aquí no es visible, ¿cierto? Y la distribución también debería haber cambiado, o sea, debería haberse puesto, no sé, acá abajo o algo así, como para verse mejor. Pero bueno, lo que les quería decir con response es que sí, hay más cosas. Listo. Bueno, vamos a tratar de hacer esta página. Ya ustedes saben cómo iniciar el proyecto, ¿sí o qué? Si no, pues vamos a hacerlo. Abrimos una, una carpetica donde queramos hacer eso y, y le ponemos, abrimos una terminal, abrir terminal, sí, y vamos a la página de Next.js para empezar un nuevo proyecto, le damos instalación y aquí nos dice pues los requisitos que necesitamos, cumplir, mi terminal donde quedó, acá. Le damos npmx, ese comando pues, enter. Y no sé por qué se está demorando tanto en mi máquina, pero de un tiempo para acá se demora mucho en interpretar el comando. Ahí acaba de aparecer. Le ponemos el nombre de la app, le ponemos Uber clone next. No es un clon de Uber, sino así pues, se llama la página que yo usaré, entonces vamos a ponerle así. Uber clone next. TypeScript, sí, no lo vamos a utilizar. Tailwind, vamos a utilizar Tailwind y como ya ustedes lo saben configurar manualmente, ahorita lo vamos a configurar pues, desde aquí. No vamos a utilizar el SR Directory. App Router tampoco lo vamos a utilizar. Alias, sí lo vamos a utilizar. Le damos tabular para que él ponga el arroba, el slash y el asterisco. Y ahí empieza a crear la aplicación. Un momento, yo muevo esto para acá. Esta fue la prueba que estaba haciendo ayer. Y esta fue la que hizo Sarai. Este fue el código que hizo Sarai. Miren que aquí los elementos se repiten. Por ejemplo, aquí ya repitió esto aquí, repitió esto acá. En fin, hay varias cosas que repiten aquí. Y ahí ya nos creó nuestro proyecto. Entonces yo voy a abrir una nueva ventana de Visual Studio Code
y voy a arrastrar mi carpetica que se llama UberCloneNext. UA. Aquí Qué está. pena. ¿Le pusiste que se iba a utilizar Slim o no? No, le puse que no es link. Gracias. Con gusto. Alexis Herrera. Me suena, está diciendo una cosa. Una pregunta, Alexis, ahí que no tiene nada que ver con esto. ¿De casualidad vos pediste una monitoría hace unos días o no? ¿Sí? Ay, Sí, sí, fui yo. es que no llegué, no llegué a día, la vi como no, la vi. Tranquilo, no me di cuenta. No, me qué pena con Alexis. Pena paz. Bueno, vamos a mirar esto y ahorita me vuelvo a Alexis a ver si. A ver, entonces, eh, ya tenemos el proyecto creado. Lo primero que vamos a hacer es correrlo para ver, para prevenir que no tengamos errores. Para prevenir errores, ¿no? ¿Cómo lo corremos? Yo no uso Jar, muchachos. Yo sé que ya varios me han dicho que pues, no están usando Jar. Yo no lo uso. ¿Por qué? Porque pues, no lo veo necesario en este momento. Y NPM pues es como lo más común, entonces por eso uso un NPM, pero ustedes pueden ser libres y usar Jar. NPM run dev. Bro, qué pena. Nosotros usamos el import alias. No escucho esa parte. Sí, yo le di que sí y le das tabular para que te complete. Ah, listo, ya. Gracias. Y yo, por ejemplo, le dije que no, ¿en qué influencia ese haberle dicho que no utilizamos el alias? La forma en la que vas a importar los elementos va a cambiar. O sea, la que vas a importar tus propios componentes va a cambiar, pero pues, simplemente pon unos punticos, o sea, punto, punto, slash, tu componente. Con el arroba y el slash lo que hace es ponerte lo más bonito, ¿cierto? El arroba, el slash y ya. Ah, ok, el alias es para poder agregar los componentes por medio de la arroba. Ajá, exacto. Ok. Listo, entonces aquí ya nos levantó la aplicación a nosotros. ¿Por qué puerto está escuchando? Por el 3001. Pero siento que no va a levantar. A ver. Listo, ahí levantó. Entonces lo que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es borrar todo lo que eso tiene. Y miren que si nos vamos a Styles, solamente tenemos un estilo, que es el estilo global. Pero ya tenemos importado Tailwind, que eso fue lo que hicimos manualmente en la clase pasada. Entonces vamos a Pages, a Index, borramos todo eso que hay ahí. Por Dios. Y nos va a dar error en la página, ¿cierto? Entonces escribimos RAD-C, saben que eso ya viene de una extensión que tiene Visual Studio, se llama React, ¿Cómo se llama esa extensión? Qué pena. momento que no me acuerdo cómo se llama React Snippets. Esta se llama Simple React Snippets. Sí, no veo otra por ahí. Y aquí tengo otra, pero entonces no sé cuál de las dos será. Pero tengo estas dos. React Snippets y esta que empieza con ES7 más React Redux, React. Ah, no, pero esta es para React Native. Bueno, y para React también. Pero es esa, es una de esas dos. Ok, Bueno, ¿y cuál es la sigla? Qué pena. escriben RAF C, como Rafa C. Ok, Y se crea la función de flecha y listo, ya tenemos nuestra página funcionando, muchachos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es irnos a los estilos y pues a mí no me interesa ninguno de estos estilos, entonces lo vamos a quitar todos. Lo único que vamos a dejar es las tres líneas de Tailwind. Si nos vamos aquí hay un archivo que dice Tailwind ya configurado y ahorita vamos a cambiar ciertas cosas de allí porque, bueno, no mentira, yo creo que no vamos a cambiar nada, porque vamos a trabajar con componentes, entonces ahí está. Pues vamos a trabajar con un directorio llamado componentes. Entonces lo primero que tiene la página de Sarai es que, eh, ¿cuál era? Esta. Tiene una barra negra. Vamos a tratar de hacer esa barra negra con 4 elementos. Vamos a tratar de hacer esos 4 elementos. Entonces yo para que esto se vea un poquito diferente, eh, vamos a ver si lo saco, lo pongo aquí
Y de este lado también lo pongo esto. Y acá voy a poner el ID. Así, démoslo así. Vamos a tratar de imitar esa barra. ¿Cómo la tratamos de imitar? Pues vamos a utilizar lo que se llama un fragmento, que es simplemente colocar esto sin una etiqueta dentro. Eso es un fragmento. Eso es lo que hace es generar un cuadro. Vamos a generar un cuadro con div. Vamos a darle enter. Ahí está el cuadro, simplemente que no se ve. Y como vamos a utilizar Tailwind, perdón, vamos a utilizar la class name y vamos a utilizar Tailwind. Tailwind tiene una documentación muy buena, muchachos. Y yo no soy tan pro en Tailwind. Yo soy más pro en CSS normal, pero entiendo ciertas cosas de Tailwind. Entonces, vamos a ver cómo nos va esto. Vamos a ponerle un border. Yo aquí escribo border igual 1, perdón, menos 1. Pues debería poner un border allá. Pero como no hay nada en la caja, no se va a ver. Si yo le coloco una int, ahí se ve el border. Ahora vamos a cambiarle el color a ese border. Vamos a ponerle un border, guión, no sé, gray. Vamos a poner un border negro. Este que se llama oscurito. Y ahí está el border. Listo, el border de mi caja. Eso no es lo que yo quiero. Yo lo que quiero es un cuadro como el que vimos ahora, ¿cierto? Ya yo oculto esto. Ahora sí. Entonces, mm, necesitamos unos elementos dentro. Entonces, esos elementos dentro, sin yo colocarle nada, vamos a colocarle la etiqueta A, numeral, y a colocarle Uber. Y lo voy a duplicar. Control D, duplico la línea, y ahí está. Y miren que todos se ponen automáticamente en fila. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué se ponen en fila? Si yo no le he dicho que se pongan en fila. Bueno, se ponen en fila, muchachos. Bueno, hay alguien iba a hablar. Dígame. Porque por default tienen la propiedad de inline, esos elementos. Es correcto. Aquí estamos trabajando con el modelo de cajas, con el box model. ¿Por qué? Porque no hay nada que diga flex por ningún lado. Para que esto sea flexible, perdón, debo colocarle flex. Si no le coloco flex, estoy trabajando con un modelo de cajas tradicional. Por tanto, un modelo de cajas tradicional, los elementos, eh, hay elementos inline y in block por defecto. Entonces, miren que yo les decía en la presentación que el elemento A, eh, ¿dónde estará eso? Hombre? Aquí. Ups, no cierro todo lo que tengo por aquí abierto. Será este. Yo les decía que por defecto hay unos elementos que se distribuyen en línea. ¿Cuáles son esos elementos que se distribuyen en línea? Son el span y esto. Se distribuyen en una fila. El div se distribuye en forma de columnas, en bloques. Entonces, por eso, nuestros A se colocan uno al lado del otro sin yo decirle nada acá. Ahora, sí vamos a necesitar colocar flex para que eso sea un poquito más dinámico, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar flex. Flex, al colocar esta propiedad flex, estoy colocando es esta, display flex, a nivel de CSS. Eso no hace nada, ya lo que hace es eso, decirme, hey, ya vos puedes utilizar propiedades flexibles. ¿Como cuáles? Flex direction. Le voy a colocar row. No hace nada, ¿por qué? Porque por defecto es row, entonces no necesito colocarle flex row. Pero si yo le coloco flex column, lo va a poner de para abajo, ¿sí? Pero si yo le borro esto, no lo va a aplicar. ¿Por qué? Porque no le estoy diciendo que voy a trabajar en un ambiente flexible, sino en cajas perdón, en el modelo de basado en cajas. Así ya lo aplica, porque le estoy diciendo flex. ¿Listo? Pero yo no quiero una columna, yo quiero el por defecto. Entonces el por defecto es fila. Ustedes dirán, pero no necesita flex porque ahorita ya estaban en fila. Sí necesito flex para aplicar esta otra propiedad que se llama gap de 5, para que les dé un espaciado entre ellos. Ah, pero es que si le quita flex, ¿qué pasa? Otra vez, no aplica una propiedad flexible si yo no estoy trabajando en un ambiente, en un display flex. Entonces, display flex y a aplicar las propiedades flexibles. Entonces ya los separé, listo, ya los tengo como los tiene Sarai, más o menos. Ahora necesitamos aplicarle ese background, eso parece un negro. Entonces vamos a ponerle un background negro a eso. Ya no necesito este coso, este borde, ya ustedes entendieron que hay algo y no necesito el borde. A ver, ¿cómo aplico el background? BG
En Tailwind se aplica como BG, sino que a veces uno no funciona, no completa esta vuelta. Pero BG color será, o BG black, creo que es así, BG black. Ahí está, BG black. ¿Y ahora qué pasa? ¿Por qué no se ven? Porque pues, están negros. Entonces, por eso no se ven. Le puedo aplicar aquí algo que diga text color, y vamos a colocarle un, no sé qué color sea el que tienes ahí por acá. Vamos a mirar qué color viene siendo. Ese color viene siendo un F5 de 5, ¿sí? El color de este, pero vamos a ver si lo podemos aplicar aquí. Para aplicar un color en Tailwind que no tenga Tailwind en este poco de propiedades que él tiene aquí, miren que tiene un montón de propiedades, tiene color gray, ¿cierto? Y ahí aplica pues ciertos cambios en los parámetros RGB. Pero como nosotros no tenemos eso, pues simplemente vamos a colocarle F5 de C, creo que así se llamaba. Y eso le da el color a nuestro texto, el mismo color, ahí está. Perfecto. Y como esto me está poniendo grande, lo voy a poner abajo, para que lo podamos ver. Ahora, ¿qué más tienes ahora ahí por acá que nosotros no tengamos? El tamaño de la letra. Dice que el tamaño de la letra es 20, no, perdón. Ese es el padding. Lo va a tocar y por acá abajo y mirar el tamaño de la letra. Font size, ¿dónde está? Aquí. Dice que es 18 píxeles. Entonces aquí podemos decir en text guión, no me acuerdo cómo es aquí en text, la verdad. Text guión, mm, a ver. Ya, es así, con estos. Entonces, es 18 píxeles en el font size. Entonces miren que aquí la ayuda que me da Visual Studio es que me dice, esa propiedad text-2xl en Tailwind, en CSS equivale a 24 píxeles, ¿sí? O sea, 1.5 ren equivalen a 24 píxeles. Entonces, como aquí yo no voy a ponerme a calcular, pues yo voy a aprovechar esta ayuda. Y viene siendo esta. Text LG viene siendo un tamaño de fuente de 18 píxeles. Vamos a darle a ese, vamos a mirar, y ahí está, lo puso grande. Pero ¿qué pasa? Hay otra diferencia. Yo veo que hay como un espacio aquí entre el coso y la barra negra. Listo. Entonces, como hay un espacio ahí, lo que hacemos es hacer un margin o un padding. Ahí es un padding porque es hacia adentro de la caja, ¿sí? Entonces, para hacer un padding en Tailwind es P. P y el tamaño del padding. Entonces, en este caso, yo ya lo había visto, era 20. Bueno, acá, 20. Le ponemos 20. ¿Será que tengo que poner PX? Ahí está, 20 PX. Y ya nos quedó muy parecido. Hay algo aquí que no me cuadra y es que eso tiene aquí como una barrita abajo, un subrayado. Y hay otra cosa y es que esa fuente se ve diferente a esta. Se ve como más grande. O sea, en fin, ya cumplimos con el primero. Se ve parecido, pero miren que yo repetí todo esto. ¿Qué podría yo hacer aquí? Ponerle estilos propios a estos y no acá, pues, no ponérselo acá el componente principal. Yo podría hacer eso sin problema. De momento vamos a dejarlo así, pero aquí hay un espacio que no me cuadra y es este. Yo veo qué fue lo que pasó aquí. Miren, si me paro aquí, miren que la caja me dice que mide 77.5. Si yo le doy clic a eso y vengo acá abajo, acá me muestra lo que hay ahí. Me dice que el contenido es auto. Significa que se va a adaptar al tamaño de lo que tenga. O sea, la palabra Uber va a ocupar lo que ocupa la palabra Uber y ya. Pero el padding es de 20. El padding de ese elemento es 20. Y su border no tiene border y su margin no tiene margin. Entonces tiene un padding de 20. Es decir, que él hacia adentro de la caja se está restando 20. ¿Listo? Pero hay un espacio negro ahí que, si lo pueden ver, no está afectado por este man. O sea que hay otro padding que se está aplicando y parece que es del mismo tamaño. O sea, esperen, yo les muestro. O sea, el tamaño que hay desde la palabra Uber hasta aquí, hasta este lugar, es el mismo que hay desde este lugar hasta este otro. ¿Sí lo ven? O sea, desde aquí hasta acá hay un tamaño de 20. Pero ese tamaño de 20 repite desde aquí hasta acá. ¿Sí? Ya, ya entendí. ¿Qué fue lo que hay, qué es lo que hay aquí? Lo que hay aquí es esto, miren. Hay una clase que está aplicando a la parte negra, pero estos elementos que aplican a la parte negra, o sea, al cuadrado negro,
Estas propiedades también aplican a la etiqueta A. Y dice que aplica a todas las etiquetas A. O sea que todo lo que sea A se va a ver afectado por esto. Por tanto, si yo cambio este color aquí ahora a red, todo se pone red. ¿Sí? Está aplicando a todo. No sé qué tan buena práctica sea, simplemente se hizo así. Entonces vamos a dejarlo en negro, no estaba blanco. Vamos a dejarlo así. Nosotros no vamos a agregarle ese otro padding ahí porque es que tiene padding en la caja y tienen padding también los elementos, pero es por la forma en la que se hizo. ¿Qué podríamos hacer para llegar a lo mismo? Pues tenemos que aplicar padding aquí de 20, hablando de Tailwind, pues. Y ya vamos a llegar a algo muy similar. Si se le aplica un padding de 20 aquí y acá, no queda tan igual, sí o qué, pero pareció, nos tocaría repetirlo esa cantidad de veces. Vamos a ver. Sería en X solamente, ¿no? PX. Vamos a mirar. ¿Sería el PX solamente? Ok, sí, parece que sería el PX solamente, sino que aquí dice que se está aplicando a todo. El top, al right, al button, al left. Pero es como si él mismo lo estuviera restando. Vamos a mirar. Aquí dice que la caja tiene un padding de 20 arriba, un padding de 20 al lado, un padding de 20 acá. Pero la caja grande también tiene un padding de 20 aquí, acá, en todos lados. Pero eso es por la forma en la que está hecha. Está hecha es así, con comitas. O sea que está aplicando a los elementos que dice acá. Por eso queda diferente al que yo tengo. Pero vamos a hacerlo así como dice el compañero. Le vamos a aplicar el padding solamente en PX. Y ahí ya se va a parecer un poquito más. Ahí ya se parece un poquito más a esto. Sino que aquí hay un borde blanco y ese borde blanco se puede haber quitado con una propiedad de margin cero, algo así, para el body o para el root de toda la aplicación, pues, de toda la página. Pero bueno, ahí quedó ese borde. A mí no me queda ese borde porque yo tengo, pues no tengo nada configurado acá. Simplemente a mí no me queda ese borde, ¿cierto? Además que el framework está haciendo algo por debajo, como que yo no veo, pero aquí yo no tengo ninguna propiedad que sea como asterisco o como body, no tengo esa propiedad. Pues ese estilo, perdón. Y ahí en En fin, ya. PX se podría utilizar simplemente PX5, ¿no? El PX5-5 pues creo que hace similitud a los 20 píxeles. Es correcto. Si yo pongo aquí PX, igual, es lo que les decía, acá arriba los colores. Este color exactamente no aparece en Telme. Entonces me tocó ponerle corchetes para poder aplicar el color. Pero hay propiedades que sí se pueden replicar. PX, no sé, 1, lo que no me Sería el 5, muestra la ayuda. PX-5. Sí, pues yo quiero que me muestre la ayuda. Ahí está. Abajo me dice lo mismo, me dice en REN cuánto vale y me dice el pixel, ¿sí o qué? Si yo llego a PX5, ahí está, el 20 en left y en right, que es lo que nos decía Alexis. Eso lo puedo hacer, listo. Hagámoslo así, pero hagámoslo combinado para que ustedes vean que se puede hacer de las dos formas si no tienen la medida exacta con Tailwind, ¿cierto? Si en ninguna de las opciones de Tailwind les sale la medida exacta, pues ustedes saben que lo pueden hacer así. Entonces, al aplicar esto, miren que estoy pasando propiedades, ¿sí? Uber, compañía, compañía, seguridad, ayuda. Listo. Vamos a hacer ahora lo de los iconos. Esa parte de los iconos vamos a hacerla. Entonces, para hacer la parte de los iconos, ya vamos a rebautizar esto. Para hacer la parte de los iconos, Sarai utilizó Ionic Icons. Nosotros vamos a utilizar React Icons. Creo que se llama así, React Icons. Sí. Y vamos a instalarlo. ¿Cómo se instala? Con esta que dice aquí, npm install. Lo mismo, si están trabajando con Jan, ya saben, Jan install. Voy a poner una consola más pequeña, la que puedo. Bueno, ahí está, npm install. Se instala y vamos a utilizarlo. Entonces, los iconos van a ir en otro div, o sea, en otra caja aparte. Esa caja aparte va a tener un class name, va a tener un border de 2 y va a tener un border color, que sería un border gray, vamos a ponerle 950 y listo. Ya vamos a tener otra caja acá en nuestra página.
No se ve por qué, porque es que no hay nada. Le pongo una A y ahí se ve. Listo. Listo, ya no instaló el paquete de iconos. ¿Cómo lo usamos? Sencillo. Veamos qué iconos tiene Sarai. Tiene un icono de barra, tiene un icono de pues, comida rápida y un icono de carro. Entonces, si le damos aquí, acá nos dice el nombre del icono, nos dice que el icono se llama celular online. Vamos a React, vamos a Ionic Icon 5, que es la que vamos a utilizar, y vamos a buscar si ese icono existe aquí. Entonces colocamos celular, y aquí está, celular online. Y lo único que hacemos es copiarlo, y acá nos venimos a importarlo. Lo pegamos. ¿Cómo se importa? Pues, vamos a hacer todo eso. Vamos al home, y aquí en el home nos dice cómo se importa, ¿verdad? Se importa de esta forma. Ay, perdón, me fui muy arriba. Aquí nos dicen cómo se importan. Se importan así. En Ionic Icon 5 se importan de esta forma. Y aquí lo que va es el icono, el nombre del icono. Entonces, lo copiamos, lo pegamos y ya lo tenemos para utilizar. ¿Cómo se usa? Como un componente de React. Listo, porque es un componente de React, ¿sí o qué? Entonces, ¿cómo se usa un componente de React? Sencillo. Nombre y se le coloca el que cierra. Y listo, ya lo usamos. Si nos vamos a nuestra página, nos vamos a dar cuenta que ahí está, pero está muy pequeño. Entonces, aquí tiene una propiedad que se llama sites. Bueno, no me la completa, debería haberme la completado, pero yo sé que se llama sites. Si no, pues la buscamos cómo se llama, pero creo que se llama sites. Le ponemos 60 y ahí está nuestro icono del celular. Breve. Ahora vamos a poner otro. Vamos a duplicar esto. Vamos a poner el del carro. Una pregunta. No le he puesto flex a esto, ¿sí? Y estoy colocando el icono del celular. Si yo coloco otro icono, ¿dónde creen que se coloca? O sea, ¿cómo creen que se va a pintar? ¿Hacia la derecha, o sea, en fila o en columna? Va a ser fila. Va a ser en fila. Ok. ¿Quién da más? Sí, yo también creo que en fila, pues se le pondría ahí a la izquierda. Le pone a la izquierda. Listo. Bueno. Y nos falta un icono que creo que es el carrito. El carro. Car, ¿dónde estás que no te veo? Ah, es que hay un montón ahí arriba. Carrito como que nos perdió. Ah, no, se agrega, sí, en fila uno debajo de otro. No, eso es en columna. Esa Uno es bajo columna, otro. uno debajo de otro es columna. Sí, Ok, entonces se aplica esa en columna. exacto. Se aplica en columna. Y listo. ¿Por qué no dejar esto? Porque no lo hemos importado acá, muchachos. Por eso. Control B, Control C. Y el carrito está acá. Control B. Listo. De ahí se importaron todos los iconos. ¿Cómo se ponen? En una columna. ¿Sí? Se preguntarán, ¿por qué se ponen cuando digo columna, estoy hablando de bloques también, es lo mismo. Pero como no estamos hablando no estamos usando los conceptos de box model, que es lo que he explicado ahorita, pues no vamos a hablar de bloques, sino que vamos a hablar de columnas porque vamos a trabajar con Flex. Entonces en Flex se habla de columnas, filas o de main axis, cross axis. Entonces, yo no quiero que se vean así. Ellos por defecto se ponen en columnas. ¿Por qué? Posiblemente estén hechos con divs. O sea, por debajo, este elemento sea un div que agrupe otras cosas. O el SVG por defecto es un bloque, ¿cierto? Eh, entonces, por eso se ponen así, porque estoy usando el box model. Pero ahora si le coloco flex, ¿qué creen que pasa? Ahí está. Flex por defecto es una fila, ¿sí? La dirección del flex es fila. Entonces, todo lo que hay se pone en fila. No importa si su elemento es un div que su display por defecto es en bloque, no importa. Yo lo coloco usted como una fila porque es que ya está trabajando conmigo, con flex. ¿Listo? Este man me cae bien por eso. Entonces, flex nos ayuda a eso. ¿Ya tenemos algo parecido a lo que tiene Sarai acá? Sí, ahora la distribución es diferente. Vamos a ver qué es lo que hay aquí.
aquí, por ejemplo, lo que hay es, no logro coger la caja de esto, pero yo creo que aquí sí la podemos coger. Aquí está. Ella lo metió en una etiqueta que se llama figure. Nosotros no vamos a usar etiqueta, nosotros vamos a usar div. ¿Listo? ¿Y qué le hizo a esta etiqueta? Le dijo que el display, bueno, ahí está, display block, margin, margin inline. Ve aquí dice margin inline, ¿sí? Tocó hacer otras cositas allí. Pero es porque la etiqueta figure ya está configurada así, o sea, no es como que se hizo. O bueno, no sé si será ahí lo programó, pero lo que nos interesa es tratar de simular lo mismo. Entonces, figure dice que tiene margin, un margin de 40 en horizontal y 16 en vertical. Vamos a tratar de hacer eso. Entonces, sería margin en Y, o sea, margin vertical, perdón, sería 16. ¿Qué pasó ahí? Ah, ya, espera mucho. Aquí va, así. Margin en Y igual a, a mí me lo autocompleta rápido, no sé por qué. Margin en Y igual, o sea, vamos a ponerle 1 a ver qué hace. Vamos a ponerle 5. Bueno, ahí está. ¿Qué hizo el margin en Y? Le dio un espacio entre esta caja que tengo un board negro, o sea, esta caja y la otra caja. Recuerden que eso es hacia afuera, ¿sí? Eso hizo margin en Y5. Ahora, margin en X de 40. Vamos a ver el 40 cuál viene siendo. El 40 viene siendo el 10. Y el 16 viene siendo el 4. Entonces, el 6, no, perdón, el 10 y el 4, ¿cierto? Aquí se quedaría el 4. Esto es lo que hay allá. Acá, la caja se encogió porque le dimos margins. Si lo hubiéramos dicho padding, la caja no se hubiera encogido. Simplemente la caja lo que hubiera hecho, alejar los elementos del borde. Listo, o sea, del borde negro. Pero aquí la caja se encogió. Dile que el borde negro ya no ocupa todo el espacio, sino que se encogió respecto al tamaño de la página. Ahora, ¿qué más hay? Hay un espaciado aquí entre ellos, entre los elementos que están aquí. ¿Cómo Sarai logró ese espaciado? Vamos a ver si por acá hay una clase que se le aplique, de pronto le está aplicando a las imágenes. Dice que tiene un width de 120 px, el width ancho, ¿cierto? Un height de 60, breve. Bueno, no veo cómo, pero lo hagamos nosotros entonces. Entonces, para lograr eso, pues vamos a hacerle un gap. Un gap de, no sé, de 10, por ejemplo. Y se nos separaron. Listo. No están tan iguales las presiones, pero dejémoslo así. De 15, ¿no? No hay gap de 15, pues. O se hace muy grande ya. Gap de 11. Gap de 12. Dejémoslo así en gap de 12. No sé qué tamaño sea. Ah, 28 píxeles. Y quitémosle el borde a esto. Ya no necesitamos ese borde aquí. Listo, ya llevamos esa otra parte. Ahora, aquí viene esta parte. Esta parte no la entiendo muy bien y aquí se empezó a deformar. Entonces, como se empezó a deformar, ya toca ampliar la pantalla, muchachos. Y así ya no se deforma. Y ya me toca separar también esa para que este texto no flote, sino que se quede estático. Porque pues que flote no está bien, porque miren que pasa por debajo. ¿Sí? Se pasa por encima, perdón. Sí, por encima. En fin, vamos a tratar de hacer la página así, de esa forma. Nos falta hacer estos 3 botones de aquí. ¿Cómo logramos estos 3 botones? Similar a lo que hicimos acá arriba. Entonces hacemos otra caja, div. Estas cajas las pueden reemplazar por secciones. Simplemente yo les pongo div, pero ustedes le pueden poner secciones de su página. La sección header, la sección body y así. Class, name, teníamos esto. Y
dos botones de login. Esos botones este botón de login y registrarse estaban debajito de esto. O sea, que tenemos otras dos cajas ahí. Entonces, 1, 2, 3. ¿Cuál es la diferencia aquí con esta? Es que miren que acá las cajas tienen un espacio aquí blanquito, ¿sí? Es algo muy similar, pero no lo mismo. Para lograrlo, en React, vamos a hacer uso del border. El border es una guía muy buena, o sea, nos ayuda a ver cosas en las cajas. Border gray. Esta técnica de hacer un border la aprendí del profesor Daniel de Ingeniería Web. Es como, él la llamaba debug. Y me gustó mucho esa técnica, no la conocí. Listo, ahí está nuestra caja. Y vamos a poner otras cajas que van a contener los elementos que ya vimos allá. Los A, bueno, no es necesario, pero vamos a hacerlo así, ¿ya? Los A, aquí decía algo, no creo que decía, y esto vamos a duplicarlo. Control D, Control D. Aquí decía A, B y C. Listo. Otra vez, como son divs, los divs en el box model se ponen en bloque, o sea, en columna. Pero yo no estoy trabajando con box model, entonces le pongo flex. ¿Sí? Ahí está, la fila. ¿A qué quiero llegar a esto? Conduce o hace entregas, comida, viaje. No, ¿qué me fue? Conduce, conduce o haz entregas. Comidas, viajes. Ahí está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a aplicar a estas cajas una separación. Y también le vamos a aplicar unos bordes para ver qué es lo que hay allí en las cajas. ¿Listo? Class name, border. Class name, perdón. Class name, border. Class name, border. Listo, ya vemos que la caja tienen, ese es el espacio que están ocupando. Ahora hay que separarla, hay que alejarlas. Miren que están alejaditas de aquí. Parece que están alejadas a la misma distancia. Entonces, para alejarlas a la misma distancia, le vamos a colocar un padding de 20. Vamos a ver si lo podemos lograr. Aquí le ponemos ese padding de 20 a la caja principal. Es decir, la caja principal, su contenido lo va a alejar del borde. ¿De cuál borde? Del borde rojo. Vamos a ponerle aquí border red. A ver si lo cogen. Sí. Va a alejar los tres cajitas de adentro del borde rojo con el padding. Entonces le digo padding en todos lados de 20. Ah, bueno, ya Alex me dijo cómo era la etiqueta, porque a mí no me aparece. Entonces, 20 los alejé ya, alejados, breve. Pero, ¿será que el padding sí es lo que yo necesito? Ya lo vamos a mirar. Ahora yo le voy a colocar el color. Yo le voy a decir background color, BG black. Sí. Y el text color, voy a ir saltando. Y el text color, recuerda que ponía text, creo que es el mismo que tenemos por acá arriba, ¿sí? Yo creo que lo puedo aplicar a esta propiedad. Sí, listo, aquí nos lo ahorramos. Vamos a ponérselo elemento a elemento, pero el background color, sí deberíamos ponérselo elemento a elemento. Listo, ahí ya tenemos algo muy similar a lo que tiene Sarai, pero miren que ese negro ocupa todo el espacio. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Significa que lo más probable es que no debamos hacer el padding arriba. ¿Sí? Entonces, para no hacer ese padding arriba, vamos a quitarle el padding en Y. O sea, ese padding solamente va a trabajar en X. Pero pasa esto, ¿sí? Pasa que la caja ya pierde su tamaño. Ya el tamaño lo perdió.
¿Qué hizo Sarai para lograr esto? Vamos a mirar. Bueno, yo tengo el código acá, si que no lo puede ver bien, entonces yo tengo el código aquí, vamos a observar el código de HTML, ¿cuál será? Este. Entonces, para colocar le puso logos a la clase. La clase logos, le voy a mostrar pantalla para que la veamos. Sarai le puso logos a la clase y en estilos, en logos, bueno, a ver, logos. Ahora que no lo estoy usando. Tengo otro archivo CSS, no veo otro archivo CSS por aquí. No, para que está claro, no lo estoy usando. Entonces, entregas. Ah, bueno, los puso clases individuales. Cal. Tampoco está. Bueno, les quería mostrar a ver qué ella había hecho, pero bueno, hagámoslo nosotros. Mostramos otro archivo, o estará en el mismo archivo HTML, no sé. Aquí en el archivo app.js. Tampoco está aquí. En fin, queremos lograr esto. Para lograr eso no hay que quitarle, no hay que ponerle un padding. ¿Por qué? Porque el padding nos hace un espaciado entre el borde rojo y nuestra caja. Entonces no podemos hacer eso. Necesitamos es que el tamaño sea el total. Ese es el código acá. Entonces, para hacer que el tamaño sea el total, ya, vean un poquito esta pantalla para que vean lo que hemos hecho hasta ahora. Le pusimos un border negro, ya no lo vamos a editar porque ya tenemos un background. Entonces, esto quitémoselo. Este border quitémoselo, este también quitémoselo, este también quitémoselo. Listo. Ya le quitamos el borde negro. Guillermo, disculpa, ¿esta clase tiene asistencia? Ay, sí, se me había olvidado. Como es que yo empecé solo prácticamente, solamente con Slayer. Entonces, por ahora Ajá. no la llaman. Ya las mando, espérenme. Un momento, por favor, les comparto la asistencia. Ahí les compartí en el chat el link de la asistencia. Listo, muchachos. Bueno, aquí vamos y vamos en esta parte de estos cuadrados. Este es el código. Eh, entonces, si le aplicamos un padding aquí, un padding en Y, aquí de, no sé, de 2, por ejemplo, miren lo que pasó. Ya logramos lo que queríamos lograr, ¿cierto? Eso es un poquito más grande, te vamos a ponerle un padding de 5, por ejemplo. Y vamos a dejarlo así, en padding de 5. Entonces miren que voy a tener que pasar esta propiedad a este otro componente,
a este otro componente y ahí ya logro más o menos lo que quería. Pero ahora falta algo, y es que hay una línea blanca entre el medio. ¿Cómo logro esa línea blanca entre el medio? Yo lo puedo lograr la línea blanca con un gap de 4 píxeles, por ejemplo. Y ya se parece un poquito a esto. Hay otra cosa que no se parece, y es que entre el texto y el espacio que hay acá, hay una distancia también, en X. ¿Sí? El texto y el borde en X. El texto y el borde, hay una distancia. Esa no la tenemos nosotros. Nuestro elemento está ocupando lo que está ocupando. Entonces lo que hacemos es decirle padding en X de, no sé, de 5, por ejemplo. Y ahí tenemos ya una distancia. Entonces, otra vez lo mismo, toca repetir esto acá. Entonces, como el padding en X y el padding en Y es el mismo, pues simplemente colocamos P5. P5, P5. Ya tenemos nuestra separación breve, ya tenemos la separación, tenemos el gap, vamos a poner un gap un poco más amplio, y ya tenemos lo mismo que tiene Saray acá. Listo. Vamos a quitar ese border. Recuerden, ese border es meramente ¿cómo es? Para ver la distribución de las cajas y tratar de hacerla. ¿Qué sigue? Esta parte que está acá. En esta parte que está acá vamos a ver si ustedes, con lo que les expliqué del main axis, del cruz axis, saben poner esto acá. ¿Quién me dice cómo pongo el login que vamos a hacer? O sea, estos dos botones los pongo del lado de acá. Eso ¿Dónde tendría dibujar? que ser con horizontal, ¿no? Como usted Pero dijo va a al estar en la principio. misma, va a estar en la misma posición de los botones izquierdos o va a estar No, aparte. vea que ahí se ve que está un punto abajo. Aparte, Sí, listo. Sí, ahí sería otro div o otra sección y ya se le daría flex end. Sí. flex. Ah. Creo que es flex end. O el alid items end, creo que es. Listo, vamos a ver entonces cómo lo logramos. Pero ¿se parece o no se parece? Sí se parece. Lo que pasa es que nosotros no tenemos ese borde blanco aquí, ¿cierto? O sea, aquí es porque está ese borde blanco. Si no, se pareciese un poquito más. Hay más espacio, ¿cierto? Porque no estamos midiendo con exactitud, pero se parece lo que llevamos hasta el momento. Vamos a hacer entonces eso que dejamos hecho. Entonces le ponemos otra sección. Recuerden, ustedes pueden usar secciones. Yo uso los tipos. Me gustan mucho los tipos. Y nos vamos a poner nuestra clase otra Bro, vez. discúlpame, ¿qué diferencia hay entre las sesiones y los tips? No sé si de pronto lo llegaste a explicar, no te escuché. Más que todo es que algunos elementos HTML, como les decía, tienen un cierto comportamiento. Pero en este caso, el div y la sesión en el box model tienen el mismo comportamiento que es en bloques. Entonces ahí no hay una diferencia como muy notable. Más que una diferencia como visual, que vos ves, una sesión. Vos le puedes poner la sesión, no sé, la sesión de 3 cuadritos, que fueron los que hicimos acá. Y ya, pero no hay otra diferencia así como funcional, como que, no voy a poner la sesión por esto. Pues yo la desconozco, ¿cierto? Pero sí, en cuanto a la distribución, sí hay diferencias. Pero div y section, en cuanto a la distribución, no tienen diferencias. Pero, por ejemplo, un div y un A sí tienen diferencias en cuanto a la distribución. El div va en bloques hacia abajo, por defecto, y el A va en línea, o sea, va en fila. Pero, nuevamente, yo con un A puedo lograr que lo mismo que con un div, ¿sí? Me toca hacerle más movimientos en CSS, pero puedo lograr lo mismo. Puedo lograr una caja, un cuadrito, que sea hacia abajo y listo. Pero bueno, hay etiquetas que tienen su propósito. ¿Cierto? Aquí en esta, ¿qué es lo que vamos a hacer? No, el login. Entonces ¿Cierto? sería justify end. Ok, listo. Ahorita me las dictas como vos pensás que son y las ponemos aquí así. Vamos a hacer los botones. No sé si aquí son botones o son bits meramente. Déjenme yo miro qué es. Es esta etiqueta que es aquí. Pero es que en teoría todos serían botones, ¿no? Porque todo eso se puede apretar. No, sí. Lo que pasa es que hay una etiqueta que se llama button y creo Convierte todo eso en un botón de una, o qué, o ya le vamos. cambia la interfaz. Sí, le cambia la interfaz de la API de HTML, sí cambia para un botón.
ya le puedes agregar otro tipo de comportamientos como on click, o no sé qué cosa y así, ¿cierto? Ah, sí, sí, ya recuerdo. Listo, Pero el gracias. A sí es un botón. Pues el A también es un botón, pero se usa más para redireccionar a otras páginas. Y esto que está viendo acá queda, veamos lo que estaba viendo acá. Ah, ella lo hizo con un A, ¿cierto? Vamos a hacerlo con un A también. Vamos a hacer uno con un A y otro con un botón. Entonces, coloco la etiqueta A, HRF, no lleva a ningún lado y creo que decía iniciar sesión. Ahí está. Y el otro decía, vamos a ver si usamos la etiqueta button, registrarse. Registrarse. Parece que son lo mismo, ¿cierto? Pero no son lo mismo, para nada son lo mismo. ¿Sí? Vamos a probarlos con los dos, a ver qué nos sale. Listo, el button y el A parece que tienen una distribución inline. Se distribuyeron de manera inline automáticamente. Ahora necesito ponerlos es al final. O sea, aquí, necesito ponerlos es acá. Entonces, flex, están ahí. Entonces, ¿qué es lo que hacía Alexis para ponerlos al final? Flex End decía él. Entonces, ese flex en que él dice se usa con justify. Vamos a mirar. Justify en. Miren que ese es el flex en. Allá abajo aparece. Si me muevo, se quita, pero allá abajo aparece justify content flex en. Estoy trabajando en una columna. La columna es mi eje principal. Este flex ¿en dónde está trabajando entonces? Listo. Recuerden que, recuerden que, no como hacer un comentario aquí o Con llaves. allá. Eso. Recuerden que justify aplica en el main axis siempre. Y el align aplica en el cross axis siempre. Pero su main puede ser vertical, o su main puede ser horizontal, o su main puede ser, perdón, su cross puede ser horizontal o vertical. Depende de la dirección. La dirección por defecto en Flex es columna. O sea que si la dirección por defecto de Flex es columna, el main axis es horizontal. Entonces este Flex en lo que hace es actuar de manera horizontal, de manera fila, perdón. Lo dije mal. El Flex Direction por defecto no es columna, es row. Listo, es row. Entonces el main axis por defecto es row, es horizontal. Flex en lo que hace es ponerlo al final de qué? De la fila. Entonces por eso quedó acá, miren donde quedó, ¿cierto? Ahora, si yo le pongo, digamos, flex direction, flex column, miren lo que hace esta man. El justify end, bueno, aquí no se logra ver bien, pero el justify, por los elementos son inline, ¿cierto? Pero el justify end lo que está haciendo es poniéndolos, o sea, actuando sobre el eje principal, que es el vertical, o que los pone al final. ¿De qué? De la columna. ¿Sí? Al final de la columna. Aquí no se lo logra ver bien. ¿Por qué? Porque como está inline, este elemento está ocupando de aquí hasta acá. Por eso este se movió. Sin embargo, si yo este elemento lo cambio por una A, van a ver que va a quedar inmediatamente abajo del otro. Veanlo ahí. Y los puso al final. Pero no logramos ver que está al final porque nuestro alto de ese div pues es simplemente lo que ocupan los componentes. Entonces, si le damos un alto más, si le ponemos una altura, por ejemplo, un height de, no sé, 5, bueno, eso es una altura muy pequeña, pongámosle el 20. Ahí sí se logra ver que están al final, ¿sí? De la caja. ¿Listo?
Porque nuestro justify está actuando en el eje principal, que es el vertical. ¿Sí? En fin, voy a quitar esto, que necesitamos en la fila. Voy a quitar ese también, necesitamos en la fila. Démoslo así. Listo. Pongámoslo entonces hasta acá, con el flex en, que había dicho Jaime Alexis, y ya ahí están al final. Claro, ahí. ¿Qué más tiene esto por acá? Tiene que son negros y que tienen un color blanco. Listo. Entonces, individualmente, démosle el color negro a ellos. Entonces, class name, background color, pero de manera global, démosle el color blanco. Creo que sería white. Ahí está. Entonces, white para el color. Y el background, individualmente, se lo damos en black. Ahí está, black. Debemos aplicar una estrategia muy similar a la que aplicamos arriba. Class name, background color, black. Además tiene eso, tiene una separación, entonces como estamos usando flex, pero tenemos la separación, un gap de 4, un gap de 4, ahí está. ¿Qué más tienen? Tiene un espacio entre el texto y el borde, entre el texto y el borde. Miren cómo se desacomodó la página aquí de esta forma, ¿sí? A mí también me va a pasar lo mismo. Entonces démosle ¿qué? Un espacio. Black, le damos, tenemos un padding en todos lados de 10. Se creció eso mucho, de 4. Muy mucho. Es como un 2. 2. Démoslo en padding de 2. Y acá lo mismo, padding de 2. P2. ¿Se parece o no se parece? Sí se parece, pero ¿qué pasa? Si yo amplío la pantalla, este elemento pareciese que está flotando, o sea, que está alejado del borde, pero eso es mentira. Este elemento no está alejado del borde. ¿Verdad que no? Ahí nos damos cuenta que no. Mira, ahí. Este bordecito que se ve acá no se agrega, no lo agrega uno. Esto, como ya les expliqué, esto lo agrega el navegador, este bordecito que está acá. Y había que aplicarle una propiedad que se llama margin cero para que él no tenga ningún margen, lo que estamos armando, todo nuestro diseño. Miren que aquí también está ese espacio, entonces él va desalineado con el tamaño, por tanto, dejarlo así está bien, porque él va desalineado con esto acá. ¿Listo? Y ahora sí quitémosle ese borde maluco que le pusimos ahí. Y ya nos quedaron nuestros botones, pero ¿qué pasa? Hay un redondeo ahí al lado, ¿sí? Estos botones están redondeados. Ese redondeo lo hacen ustedes. Mm, Bueno, lo hacen ustedes, ¿por qué? Porque el tiempo ya se me acabó. Aunque esta clase empezó media hora tarde, vamos a darlas hasta las 20, pero entonces vamos a hacer qué, vamos a hacer los componentes que alcanzamos a ver. O sea, esto es un componente, esto es otro componente, esto es otro componente, esto es otro componente, esto es otro componente, estos son los otros componentes. ¿Qué vamos a hacerlos? Entonces, para crear los componentes, nos venimos acá y agregamos nuestra carpetita de components, y vamos a agregar el primer componente. Vamos a empezar de arriba hacia abajo. Y de arriba hacia abajo. El primer componente va a ser mm, botones, por ejemplo. Vamos a escribir aquí button black, algo así. .tsx, button black component. No es necesario colocarle el component al final, pero lo voy a hacer para que ustedes sepan que es un componente. Raf C, button black component, ahí está mi button black component, y mi button black component va a ser, ya se lo puedo ampliar acá, van a ser esas etiquetas A que yo acabo de hacer ahí.
Listo, esa es la primera. Esta es la segunda, como lo estamos repitiendo, pues la idea es no repetirlo. Entonces, este va a ser mi primer componente. ¿Cómo lo retorno? Lo retorno en un fragmento de React, lo pego ahí. ¿Qué recibe eso? Eso recibe un texto. Este texto es dinámico. ¿Por qué? Porque es que el iniciar sesión y el registrarse son diferentes, pero las propiedades de estilo son las mismas. Yo también podría mandar las propiedades de estilo como parámetros, pero solamente vamos a mandar el texto. ¿Qué hacemos? Hacemos una interfaz, le colocamos el mismo nombre de esto, sin la palabra componente, le ponemos props, cabecitas, y le ponemos lo que va a recibir. Es como un DTO en Java. Entonces, title, los puntos, string. Y el title es obligatorio, entonces lo vamos a dejar así, tal cual como está. Y aquí lo que hacemos es recibir desestructurado el título. Y lo hacemos como bueno, ahí no me salió, pero entonces, 2 puntos, ahí está. Y ese title lo ponemos por acá. Title. Listo, ahí está nuestro componente. Ahora lo único que tenemos que hacer es reutilizarlo acá. No más. ¿Cómo lo reutilizamos? Le colocamos slash, el nombre del componente, ¿cómo se llamaba? Button black component. Lo cerramos. Esta notación, para el que no entienda, cuando se cierra es porque él no recibe ningún hijo. O sea, no hay nadie dentro de él. Pero cuando no se cierra, sino que cuando se hace así, de esta forma, es porque aquí hay hijos. O sea, hay elementos que se van a coger y se van a pintar dentro de esto. Pero miren que acá el único hijo es el título, o sea, este texto. No es necesario ponerle un children, o sea, hijos. Children. Entonces, por eso se cierra y se pone solamente pues el cierre ahí inmediato. Se coloca el nombre de la propiedad, título, este va a ser el iniciar sesión, y el otro duplicar, el otro va a ser simplemente registrarse. Registrarse. Ponemos en la página y ahí estamos. Altero uno, se altera el otro. No tengo que ir a cambiar diferentes estilos. No tengo que cambiar diferentes estilos. Listo, vamos a componentizar otra cosa más. ¿Qué vamos a componentizar? Esta parte vamos a llamarla sección de autenticación, algo así. ¿Cómo la componentizamos? Muy fácil. Tan. Vamos a colocarle ahí login, perdón, out section, component, 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 punto tsx. Ya saben que tsx es porque estamos trabajando con TypeScript. Le damos RAC. Y aquí lo mismo. Si necesitamos colocarle estilos, pues no le colocamos el fragmento, pero si no necesitamos eso, pues le colocamos el fragmento y pasamos todo eso para allá. Y aquí tenemos que hacer el import. Entonces, aquí está lo que le comentaba Alexis ahorita. Miren cómo lo lo está importando con un punto y un slash. Y será que yo no le di el alias, pero bueno, él debería importarlo con un alias. Pero creo que aquí no aplica porque estamos en el mismo directorio. Vamos a ver si aquí sí lo hizo así. Ah, bueno, acá sí lo hizo con el arroba, ¿sí pilla? Porque estamos en directorios diferentes. No, ¿cómo se hubiera hecho eso sin el arroba? Se hubiera hecho, como estoy en el index, dentro de page, me hubiera tocado salir de page, entonces me hubiera tocado hacer esto. 2 puntos, salir de page, ir a la raíz e ir a components. ¿Sí? Pues para eso se usa el arroba. Pero ya no lo necesitamos, porque ya lo estamos mandando a un componente diferente. Format document, ya tengo mi componente sección. Simplemente lo voy a utilizar. Este componente sección no lleva parámetros. ¿Dónde era? Aquí. Lo llamamos, tal, y lo cerramos de una vez. Y lo importamos a él. Y aquí nuevamente está mi componente. Vamos a componentizar también esta otra parte. Esta parte es de conduce, hace entregas, comidas, viajes. No se llama poner categorías, algo así. Entonces, vamos a empezar con eso. Categorías, component.
.tsx, raps c, y llevamos todo esto para allá. Acá hay un div, vamos a llevarlo todo. Se me borró esa parte de allí y la vamos a llevar todo para acá. Nuevamente, el fragmento, ponemos, formateamos, está formateado, esto no me gusta así, y listo, miren que esto se está repitiendo. Pues como esto se está repitiendo, pues hay que hacerlo componente. Lo volvemos un componente, entonces aquí podemos hacer lo que nosotros queramos, muchachos. Por ejemplo, esta sección y el componente que usa esa sección los podría meter en una carpeta. Y esta categoría, y los componentes que uso categorías, que son estos, también los podemos meter en una carpeta, pero no lo vamos a hacer así. Lo vamos a dejar aquí en esta carpeta components. ¿Cómo se llaman esos componentes? Se llaman categoría en singular, category item, algo así. Component. .tsx. Lo mismo, rafc, se van dando cuenta, eso es una repetidera de los componentes, una repetidera, no, es el mismo patrón. Hago un componente, recibe o no recibe parámetros, qué parámetros va a recibir y salió. Nuevamente el fragmento, grupo de componente. ¿Por qué yo coloco el fragmento, muchachos? Porque a veces necesitamos devolver otra cosa aquí, otro div. React no permite que devolvas dos cosas. Para él, tener estos dos separados son dos cosas diferentes. O sea, son dos cosas. Una cosa, otra cosa. Entonces el fragmento lo que hace es ayudarnos a eso. Colocamos un fragmento para no colocar un div, sino un fragmento nomás, y ya podemos retornar todo lo que queramos porque el fragmento es lo que, entre comillas, está retornando, ¿sí? Bueno, entre comillas no, eso es lo que se está retornando. Pero bueno, ¿qué recibe esto? Un título. Hacemos la misma que hicimos del otro lado. Interfaz, le colocamos el nombre, category item, props, lo mismo. Props, cerramos, colocamos title, string, y lo recibimos acá. ¿Esto qué significa? Que lo estamos desestructurando. El que no entienda esto, me lo dice y se lo explico. Listo, aquí estamos desestructurando este objeto category, bueno, esa interfaz category que tiene este atributo. Si aquí hubiera más atributos, pues tendríamos que desestructurarlos para usarlos. Y aquí reemplazamos esto por el título. Y eso fue todo. Y aquí tocaría reemplazar. Sería category item component. Y título. Y título. ¿Qué título tenía eso ahí? Tenía como, no me acuerdo qué título era como, hace entrega, algo así. Control D, control Z. Hace entregas, comidas y viajes. Viajes. Vamos a borrar esto, borramos esto y importamos nuestro categories component. Lo importamos aquí. Categories component. Volvemos a la página y ya está. Conduce o hace entregas. Es lo que decía. Simplemente vamos aquí. Conduce o haz entregas. Y ahí está. Tenemos estructurada nuestra página. Miren esto. Lo voy a minimizar. Hagámoslo con F12. F12. Y esto lo voy a separar de aquí. Y le voy a poner que sea desde un celular. Acá. Y lo voy a ir separando poco a poco. Entonces, en un celular, esta pantalla viene siendo un Android. Esto por acá viene siendo un iPhone. Este 425 viene siendo un iPhone. Miren que el texto
Uber, compañía de seguridad, aquí está ayuda. Sí, ahí está ayuda. Se mantiene en su posición, pero el background no se mantiene. ¿Sí? ¿Por qué no se mantiene en su posición el background? Porque es que yo le estoy diciendo a estos que se separen a una distancia X. No me acuerdo cuál fue la distancia. Pero el background se va achicando porque este padding de acá lo va sacando. Acá hay un padding o hay algo aquí en el texto, en seguridad y esto, que lo va haciendo achicar. Ya él no puede cumplir con lo que le están exigiendo. Entonces, por eso le pone así. Por eso hay una técnica que es Mobile First, que dice, hey, haga su página web primero un diseño mobile y la va expandiendo. O usted la puede hacer en pantalla normal y la va tratando de probar en diferentes medidas. Miren que Flex sí acorta algunos elementos, pero es lo que les decía el compañero ahorita, no hace responsive, que no. Este elemento no es de ese tamaño, no es un cuadrado, o sea, no es un rectángulo de esta forma. Realmente él es así, él es una fila. Entonces, eso hace Flex. Ahora, si yo me voy a la otra, acá, le digo F12, la saco, eh, voy a poner aquí al lado, aquí. Miren que el texto se ocultó por ahí un pedazo de texto, no se ve, en el otro no se ocultan los textos. Esta caja se puso encima de la otra, pero esas cajas conservaron su tamaño. ¿Por qué? Porque aquí está usando Box Model. Y Box Model, vos tenés tu tamaño, tenés tus cosas y tienen ese tamaño que tienen. Si lo definiste, si le definiste un tamaño de ancho y de alto, pues ese es el tamaño que se va a conservar. Y no se van a evitar en lo posible estar agrupando el tamaño del contenido. Miren que se ve, se ve menos entendible acá, más entendible acá. Hay un conduce, hay un comidas, un viaje, inserción, registrarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos usando Flex. Entonces, ahí ya respondió el compañero, Flex no es responsive. Flex es flexible solamente, ¿sí? Miren que los elementos se hacen más pequeños, estos de acá. Mantienen su comportamiento. Fila, comportamiento en fila lo mantiene. Y bueno, muchachos, el tiempo dio para hacer toda la página, pero creo que se entendió lo que quería transmitir, que es la parte de la maquetación usando Tailwind y usando los componentes, pues componentizando cosas en React. ¿Qué fue esto? Aquí componentizamos unas cosas y las llevamos desde acá. Ustedes pueden explorar más ideas. ¿Qué les recomiendo yo si ustedes quieren meterse como al mundo del frontend y toda esa vuelta? Y cacharreen React, mucho cacharreen React, pero cuando cacharreen React, usen diseños de gente que ya existe. Pues. Hay una página que se llama dribble.com. Yo aquí busco diseños mobile, que es lo que me interesa más que web, y trato de imitar diseños. Por ejemplo, tratar de imitar este diseño, un botón rectangular, estos cuadritos. Por ejemplo, este diseño es muy fácil de lograr, este que está aquí de este lado. En el caso de la web, ustedes pueden buscar aquí, no mobile, sino web. Por ejemplo, dashboard. Y tratar de imitarlos si ustedes lo que quieren ser es diseñadores o cosas así. Miren, esa dashboard también es fácil de lograr. Estas son puras cajas. Esto es una caja, es otra caja. La distribución de esta caja de aquí es en vertical, porque miren que este elemento está encima de este y este está encima de este. Pero esas dos cajas, con respecto a una caja mayor, están distribuidas de manera de fila, de manera row, en la horizontal, porque están al lado de la otra. Eh, no, eso no tiene más diseño aquí que más. Bueno, por acá, una de, no sé, que nos tenga más cajas. Esta. Esto también es fácil de hacer. Tiene un sidebar aquí que es pequeñito, con unos iconos, no tiene nada más. Tiene un montón de cajas, una caja, otra caja, otra caja, una caja distribuida en filas, caja distribuida en filas, acá hay columna, acá hay fila, círculos, o sea, son dips circulares distribuidos en fila. Ya para ponerlo encima del otro, sí, pues ya aplica otras cosas, pero esto es fácil de lograr. El cascarón es muy fácil de lograr. Y listo. Listo, muchachos, no, ya se me acabó el tiempo, tengo que ir a dar una monitoría. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Nada, parce, todo bien. De pronto, ¿cuándo sería el próximo taller?
El próximo taller, la verdad, no sé. Hay un taller que creo que voy a dar el miércoles, pero no es de esto, es de diagramas de componentes y despliegue. No es de nada de React. Pero a mí sí me gustaría hacer esta, la voy a mostrar. Esta yo la quería hacer, pero no he podido hacerla. Es un diseño en Figma. Es básico, pero tiene más cajas y podemos ver más tema de flex y de responsive. Y es esta. Ah, bueno, creo que está abierta ya. Pero es esta. Ah, bueno, algo que les recomiendo. Si ustedes quieren hacer diseños, háganlos en Figma. Figma es una herramienta muy útil porque les permite ver los estilos que están aplicando. Pero, por ejemplo, yo quiero hacer esta aplicación conectándome a la API de películas de, se llama de MovieDB, creo que se llama la API, y lograr hacer esto. Esto que ven aquí es, ¿qué es? ¿Una fila o una columna? Estos elementos. Una fila. Columna. ¿Qué? Ah, los elementos, sí. Columna. Columna, sí. El circulito de adentro, sí. La fila. Una fila, muchachos, una fila. O sea, no nos confundamos. Que el espacio de la pantalla se parta en columnas no significa que los elementos estén distribuidos en columnas. O sea, cuando yo les pregunto por cómo están distribuidos los elementos, sí, es una fila, no es una columna. ¿Listo? La distribución es en fila, es horizontal. Miren que sale primero Interestelar, luego sale esta película que no la he visto, luego sale esta tampoco me la he visto, La Ley y el Orden, una serie, y es otra película que se ve que es mala porque es japonesa. Entonces, están distribuidas en fila, una al lado de la otra. ¿Sí? Es fila, fila. Columna, ¿quién es la columna ahí? La columna, la distribución en columna es cada bloque, o sea, este bloque que dice cartelera, miren que es todo un bloque, miren que si yo paso el mouse por ahí, se ve que se hace como unos puntitos, bueno, una carga grande. Abajo de él hay otra igualita, o sea que ese componente es igual al de arriba. Este componente y este son iguales. ¿Cuál es la diferencia? Que este muestra las películas más vistas y este de acá muestra las películas en cartelera. Otra diferencia es que, no, ya, no tienen ninguna otra diferencia. A nivel estructural son lo mismo, a nivel de diseño son lo mismo. Tienen un ver más, el título. Cartelera, ver más, el título. Ya. Películas. Es una lista que uno le pasa por parámetros a ese componente. ¿Cómo se llamaría este componente? Se llamaría main container. Yo le puse main container, ¿sí? Porque es el container principal de las películas. Entonces, esta distribución es fila. ¿Listo? Fila. Dentro de este container, miren que no parte el espacio así, parte así. Perdón, parte el espacio así, pero se distribuyen así. Y esto de acá, ¿ustedes qué creen? Fila, columna. Esos dos, Columna. columna. ¿Listo? Parten el espacio en fila, una fila para iniciar sesión, otra fila para... Pero la distribución es columna, o sea, la dirección que tienen es columna. Eso es muy importante, diferenciarlo. No es lo mismo la distribución y la forma en la que se parte el espacio, que visualmente uno ve columnas, pero no. No. Es más barato hacer filas. En fin, a mí me gustaría lograr esta aplicación. No sé en qué charla la vamos a dar, pero esta aplicación es muy fácil de lograr. Es más, ustedes la pueden intentar hacer. Es relativamente, es que es muy sencillo, muchachos. Esta vaina de CSS no es tan complicada. Si uno se lo propone, lo saca facilito. Y ya. ¿Alguna duda, inquietud? Si no, vamos a terminar el espacio. No, yo creería que ya todo está muy claro. Listo, muchachos. Alexis, bueno, voy a pausar la grabación. Esto, como de pausa esto.